Nuevamente, buenos días. Gracias por la invitación y traigo los saludos de la Iglesia en Parque Casas. Siempre es un privilegio compartir la palabra. Y aprovecho también para agradecer y felicitar a los hermanos por las conferencias de adolescentes. La verdad que fueron una bendición muy grande. Pudimos acompañarlos el día de ayer y bueno, los chicos quedaron muy contentos y fue de mucha bendición. Así que también los aliento con la labor que hacen junto con los adolescentes. Bien, nos toca seguir con el estudio de Job. Capítulo 4 y capítulo 5. No sé si ya está, Peto. Y nos vamos a encontrar con un personaje, Elifaz, uno de los amigos de Job. Ahí está. Ahí estamos. Uno de los amigos de Job. Recordemos que en medio del dolor de Job, estos amigos van a estar ¿durante cuántos días con él? 7 días acompañándolo en silencio, ¿no? Capítulo 4 va a comenzar sobre los discursos de estos amigos. Bien, esto da inicio a 3 ciclos en el diálogo entre Job y sus amigos. Cada uno habla y Job responde. En el primer ciclo brinda a cada uno la oportunidad de expresar su opinión. Aunque equivocados en su diagnóstico, todos presionan a Job a que busquen a Dios a fin de recuperar su prosperidad. A lo largo de estos capítulos vamos a ver que los amigos intentan buscar una respuesta de por qué Job estaba aconteciendo todo esto. Y el primero de ellos es Elifaz. Antes de leer, vamos a ver qué es el primero. Por ser el primero nos habla también de que seguramente era dominante entre ellos. Y vamos a leer. Acompáñenme a leerlo, traje otra versión para que podamos leerlo de una forma más, a lo mejor se entiende un poquito más. Vamos a leer. Job capítulo 4, versículo 1 dice Elifaz, le dijo a Job: puede ser que no te guste lo que tengo que decirte, pero no puedo quedarme callado. Si bien recuerdo, tú fuiste maestro de muchos y animabas a los desanimados. Palabras no te faltaban para alentar a los tristes y apoyar a los débiles. Pero ahora que sufres, no lo soportas y te das por vencido. Según tú, no haces nada malo. ¿Por qué entonces desconfías de Dios? No me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. He podido comprobar que quien mal anda, mal acaba. Versículo 9. Bueno, me faltó ahí. Versículo 9 dice: cuando Dios se enoja, con un soplo destruye al malvado. Versículo 10. Y aunque ruja o gruña como león, Dios le romperá los dientes. Como no podrán comer, se morirán de hambre y sus hijos tendrán que huir. Alguien me confió un secreto que apenas pude escuchar. Mientras todo el mundo dormía, tuve un sueño y perdí la calma. Fue tanto el miedo que sentí que todo el cuerpo me temblaba. Sentí en la cara un viento helado y se me erizaron los pelos. Sabía que alguien estaba allí, pero no podía verlo. Todo alrededor era silencio. De pronto oí a alguien que me decía: nadie es mejor que su creador. Ante él no hay inocentes. Dios ni en sus ángeles confía, pues hasta ellos le fallan. Mucho menos van a confiar en nosotros los humanos. Estamos hechos de barro y somos frágiles como polillas. En esta vida estamos de paso, un día nacemos y otro día morimos. Desaparecemos para siempre sin que a nadie le importe. Morimos sin llegar a ser sabios. Vamos a pasar al capítulo 5. Grita Job, grita todo lo que quieras, a ver si algún ángel te responde. Solo los tontos y los necios se mueren en celos y envidia. Algunos llegan a prosperar, pero su casa está maldita. A sus hijos nadie les ayuda ni los defiende.
En los tribunales del pueblo nadie les hace justicia. Sus riquezas, sus cosechas terminan en la mesa de los hambrientos. Siempre hay una razón para el mal y la desgracia. Así como el fuego es causa que salten chispas, somos nosotros responsables de nuestra propia desgracia. Versículo 8. Si yo estuviera en tu lugar, pondría mi caso en manos de Dios. Sus milagros y maravillas no los podemos entender. Dios hace que la lluvia caiga sobre los campos. Dios da poder a los humildes y ayuda a los afligidos. Dios hace que los astutos caigan en sus propias trampas, les desbarata sus planes malvados y les arruina sus malas acciones. Dios hace que se trompiecen de día como si anduviesen de noche. Pero salva a la gente pobre del poder de sus enemigos. A los pobres les devuelve la esperanza, pero a los malvados los deja callados. Cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. No desprecies su corrección. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Versículo 19. Una cosa y otra vendrán a ayudarte. Y aunque estés en graves peligros, no dejará que nada te dañe. En tiempos de hambre no dejará que te mueras. En tiempos de guerra no dejará que te maten. Cuando alguien te maldiga, no tendrás que tener miedo. Esa maldición no se cumplirá. Te reirás del hambre y las calamidades y no tendrás por qué temer a los animales salvajes. Las piedras del campo y las bestias salvajes serán tus mejores amigas. En tu casa vivirás tranquilo y cuando cuentes tu ganado no te faltará un solo animal. Tendrás muchos hijos y muchos nietos, nacerán como la hierba del campo, serás como el trigo que madura en la espiga. No morirás antes de tiempo, sino cuando llegue el momento. Esto es un hecho comprobado. Si nos prestas atención, tú mismo podrás comprobarlo. Miren, en resumen, vamos a ver, Elifaz le va a decir a Job, algo estás haciendo, Job. O pecaste, pero todo esto que te está aconteciendo, todo este mal, es por algo. Y es la explicación que va a encontrar su amigo. Vamos a ver quién era Tamanita y, bueno, un resumen, ¿dónde habló? Va a hablar en Job 4, 5, que es lo que estamos viendo ahora y también después más adelante en el 15 y en el 22. ¿Cómo ayudó? Se sentaron en silencio con Job durante 7 días, que no es poca cosa, porque sus amigos lo acompañaron. Ahora, ¿cómo explicó el dolor de Job? Job está sufriendo ¿por qué? Ha pecado. Y su consejo a Job, acude a Dios y encomienda tu causa. Bueno, después la respuesta de Job va a ser que retire sus falsas acusaciones. Pero bueno, encontramos a un Elifaz. ¿Quién es Elifaz? Era de Temán y es una ciudad comercial de Edom y considerada un lugar de sabiduría. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en Jeremías capítulo 49, versículo 7. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. De un lugar donde él venía era un lugar donde había mucha sabiduría. Porque después de ver todo este capítulo vamos a ver este amigo y podemos decir, qué duro que fue con Job, ¿no? Pero era una persona sabia, una persona que lo quería Job seguramente. Y todo esto que le decía era por preocupación, pero una persona sabia. Y como dije antes, una persona que seguramente tenía una función ahí como de máquina de liderazgo porque fue el primero en hablar. Ahora, ¿qué vio Elifaz? Vamos a ver en los versículos 12, por ejemplo, va a decir alguien me confió un secreto. Afirma que recibe una revelación. Sí podemos decir si la revelación fue de Dios o de qué fue lo que escuchó, qué fue lo que vio Elifaz. Pero sí lo que podemos decir que lo que dice no es nada catente, ¿no? Más adelante, Job 42. Todo lo que va a decir Elifaz, muchas de las cosas que va a decir, Dios no le va a agradar. Le va a decir que son mentiras. Después de haber hablado con Job, Dios se dirigió a Elifaz y dijo, estoy muy enojado contigo y tus dos amigos. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. En cambio, es verdad lo que ha dicho Job. Ahora, ¿cuál es la afirmación? La afirmación que dije que es válida. Versículo 18, vamos a encontrar también que habla acerca de los ángeles.
Y va a decir de los ángeles, en la Reina Valera dice necedad. Otro va a decir que encuentra fallas en sus ángeles, que no puede confiar en sus ángeles. No se está centrando en los ángeles, sino en presentar al humano como bajo la creación, ¿no? Con errores. Dice el versículo 4:18, si Dios no confía en sus propios ángeles a causa de sus mensajeros de necedad. Eso dice, por ejemplo, la NTV. Como dije, lo que está diciendo Elifaz no es que criticando a los ángeles, sino justamente mostrando la humanidad del hombre y comparándolo hasta incluso con los seres celestiales y poniendo al hombre por debajo, ¿no? Esta condición de pecador. Y encontramos el pasaje, dice, ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? Perdón, no pasé. Ahí está. ¿Será, versículo 17, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Podemos ser más justos que Dios? No. ¿Podemos ser más limpios que el Señor? No. Romanos 10, no es justo ni a un uno, ¿no? Ninguno de nosotros podemos decir que hicimos algo para merecer acercarnos al Señor, ser salvos, ni mucho menos. Ninguno de nosotros. Esta afirmación que va a decir es válida, pero ¿por qué la va a usar Elifaz? Le va a decir, algo estás haciendo, ¿no? A veces utilizamos muchas afirmaciones de la palabra para decir nuestras opiniones. ¿Qué es lo que vamos a ver y lo que podemos llevar a nuestra vida al ver el ejemplo de Elifaz, ¿no? ¿Cuántas veces manipulamos y decimos nuestras opiniones con la palabra? Cuando tiene que ser la palabra el consejo. Posturas equivocadas de Elifaz. Ahí está. Una buena persona nunca sufre. Creo que todos acá podemos decir que no es así. Estaba equivocado en esto. Todos pasamos por momentos de aflicción, momentos de prueba, de tribulación, donde tal vez en algún momento nos preguntamos y dijimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? El mundo por ahí tiene este concepto, ¿no? Y a lo mejor piensa y se acerca a Dios pensando esto, que si uno está en Dios no te pasa nada malo. Si uno está en Dios, todo nos va bien. Pero no es así. El Señor nos promete estar con nosotros. Amén. El Señor nos promete estar con nosotros. Pero vamos a pasar por pruebas, aflicciones, tribulaciones. Otra cosa que el sufrimiento es un castigo por el pecado. Job estaba sufriendo porque había pecado. Era lo que pensaba. He escuchado a veces personas decir que enfermedades, padecimientos, momentos, ¿no? O situaciones son castigos por el pecado. Dios no se maneja así. Dios, como estábamos cantando y como vimos en este periodo también que alabamos al Señor, tenemos un Dios misericordioso. Por eso, otra de las posturas equivocadas es esta: el sufrimiento es un castigo por el pecado. Y bueno, Job sabía que Job había hecho algo malo delante de Dios. Nosotros tenemos la visión y el panorama completo de la revelación, pero ellos en ese momento no veían a un amigo que había sido destruido, por así decirlo, ¿no? Algo había hecho. Quiero también aclarar que a veces criticamos un poco la postura de Elifaz, pero capaz que nosotros hubiéramos hecho lo mismo. ¿Qué hiciste? ¿Estás bien con el Señor? Imagínense, ¿no? Acercarnos a un hermano y decirle, ¿estás leyendo? ¿Estás orando? ¿Tenés comunión con el Señor? Porque algo te tiene que estar pasando. Muchas veces somos Elifaz. Otra de las verdades que encontramos y lo que va a decir Elifaz, ¿no? Los que viven en pecado serán castigados. Y conocemos, por ejemplo, Proverbios 28:13, ¿no? Si alguno encubre su pecado, ¿prospera? No. Una vida de pecado, Dios no hace prosperar una vida de pecado. Y es realmente que Dios no tolera el pecado. Pero en el caso de Job no era ¿no? Él va a ser probado por su integridad. Otra de las verdades que vemos a través de los versículos es que el dolor nos ayuda a crecer. A ver si lo encuentro el versículo. En el capítulo 5. El 18 va a decir, Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Acompáñenme, vamos a ir al libro de Hebreos.
capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bárbaros y no hijos. Bastardos y no hijos. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Vamos a leer hasta el versículo 11. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento de la disciplina, nadie siente gozo, ¿no? Sentimos a lo mejor desolación, incomodidad, pero el Señor nos disciplina porque nos ama, porque somos sus hijos. Vieron que hoy está muy de moda esto de no disciplinar. Y se ve mucho en la niñez de dejar rienda suelta. Y se ven las consecuencias claras, ¿no? Pero el Señor nos ama, el Señor nos disciplina. Muchas veces sentimos la disciplina del Señor. Y gracias a Dios que Él nos corrige, nos trae, nos pega el tirón de orejas. Pero me encanta, fruto apacible, ¿no? Luego de la disciplina podemos darnos cuenta. Como nos pasó seguramente a todos de cuando nos disciplinaron los papás, entender y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando uno es grande entiende, ¿no? El fin. Y cuando uno tiene hijos, más. Pero, ¿cuánto más la disciplina por parte del Señor? En eso era una verdad que decía Elifaz, ¿no? Vuelvo a leer el versículo. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Ahora, permítanme a través de esta porción reflexionar en algunas conclusiones para nosotros sobre la vida de Elifaz. En primer lugar, muchas veces hacemos hipótesis falsas. Y estas hipótesis que hacemos en función de un hermano son en lo que yo pienso o en lo que yo viví. Tal vez tengo una experiencia en ciertas cosas. Perdón que generalice, pero para entenderlo. Y me centro en mi experiencia propia para dar consejos. Porque tal vez me funcionaron a mí, porque lo viví así. Pero quiero que vos pienses en cuando das consejos. Cuando viene un hermano y te pregunta, cuando alguien solamente te cuenta un problema, ¿qué consejo le damos? Desde nuestra experiencia. Y muchas veces nace eso. Es lo que nos sale automáticamente. Pero muchas veces hacemos hipótesis, como hizo, por ejemplo, Elifaz. Job seguro ha pecado. Y por eso está así. Tal vez no lo decimos como tuvo el valor de Elifaz decírselo cara a cara a Job. Pero a veces a hermanos somos de tropiezo y le decimos cosas que son parte de nuestra hipótesis, lo que pensamos o lo que pasamos por nuestra experiencia, por nuestra vida. Miren, acompáñenme, vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Si bien va a estar hablando sobre juzgar a los demás, quiero que lo leamos y reflexionemos en un punto. Vamos a leer los primeros 5 versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que os medís, seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo suyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí.
¿Cuántas veces miramos los errores de los hermanos? ¿Cuántas veces criticamos? O a veces con un fin por amor, ¿no? Pero acá el concepto que nos deja claro el Señor es que primero tenemos que ver qué cosa. Nuestra vida. Porque tal vez estoy criticando, tal vez estoy mirando el mal o el pecado que está haciendo el otro hermano, pero mi vida también está. Por eso es que sobre esto que le decía de no sacar una hipótesis, de no pasar por nuestra propia experiencia. Porque quiero decir que sobre todas estas cosas que vamos a ver, es que tenemos que tener una relación personal con el Señor. Sin una relación personal, quiero aclarar, sin tener una relación con el Espíritu, sin alimentar el Espíritu diario, sin leer la palabra, sin tener una comunión con el Señor, todo esto no va a pasar. ¿Sí? Pero muchas veces nos alejamos del Señor, muchas veces no vivimos en el Espíritu, vivimos en la carne. Cuando vivimos en la carne, vemos estas cosas. Y qué peligro es cruzarnos con estos hermanos, ¿no? Que a lo mejor dan un consejo que nos puede terminar lastimando. Es por eso que el versículo capítulo 7 nos va a hablar sobre tenernos en consideración a nosotros mismos primero, de ver qué hay en nuestra vida para poder trabajar en la vida del otro. Algunos se quedan en esto, de decir, bueno, yo no juzgo, no opino, no digo nada, porque no hay que juzgar. No, lo que quiere decir a la cada palabra es, primero tenemos que corregir nuestra vida, pero vamos a ver más adelante, por ejemplo, como en Gálatas 6, el Señor nos anima a corregir, a animar. No nos quedemos con que no podemos aconsejar a otros. Esa es una de las cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Otra de las cosas a no reprochar. Fíjense, en el versículo 3 le va a decir Elifaz, si bien recuerdo, tú fuiste maestro de muchos y animabas a los desanimados. Y un poco suena a reproche, ¿no? A decirle, vos te ocupabas de los otros, aconsejabas y mirá cómo estás. Ojo, porque muchas veces también hacemos lo mismo. A veces lo hacemos con el liderazgo. A veces miramos a los ancianos, a los diáconos, a los líderes y reprochamos. O tal vez podemos estar en la misma situación que Elifaz y decir, esto le está pasando por tal cosa. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Bueno, el versículo también 4 va a decir, palabras no te faltaban para alentar a los tristes y apoyar a los débiles. Fundamental, dar consejos bíblicos y no de mi opinión. Yo puedo decir mi opinión en cuanto, a lo mejor viene un hermano a pedir un consejo por un trabajo que tiene que tomar, una decisión importante que tomar, y a veces nos nace un consejo de mi opinión. ¿Y está mal? No está mal. Está mal si es mi opinión y no está la Biblia. Pero lo fundamental es que los consejos tienen que ser bíblicos. Yo no puedo hacer nada que esté contrario a la palabra. Y si mi opinión no está contraria a la palabra, bueno, está bien, puedo dar mi opinión. A lo mejor decir por un trabajo, alguna cosa así. Pero en cuestiones del pecado no hay grises. Es por eso que cuando tenemos que dar consejos, los tenemos que hacer con la palabra y no con nuestra opinión. Por ejemplo, pienso en Colosenses 3, cuando nos habla de que la palabra esté en abundancia entre nosotros. Y esto es algo personal, hermanos. Porque ¿de dónde buscas consejos? ¿En qué persona buscamos consejos? Te digo, yo hace varios años que trabajo con adolescentes, ¿y sabes dónde busca consejo el adolescente? En el compinche, en el que le va a decir lo que quiere escuchar. Y nosotros hacemos lo mismo. A veces cuando buscamos consejo, buscamos en aquel que sabemos que nos va a decir lo que queremos escuchar. Es por eso que también nos podemos buscar de forma práctica en quién buscamos consejo. A lo mejor en tu corazón hay rebeldía y hacia la autoridad, rebeldía hacia, como dije antes, los ancianos, no reconocemos. Y busco consejos en otros lados. Y esos consejos a veces pueden ser totalmente de tropiezo porque alimentan pecados. Y pueden alimentar mi rebeldía, por ejemplo. ¿Pero en qué buscamos consejos?
Y claramente hay que buscar consejos en referentes espirituales, referentes que nos acerquen a la palabra del Señor y no alguien que me diga su opinión, que está perfecto. Mucho más cuando a veces pedimos consejos en personas que no tienen a Cristo. Tengamos cuidado con eso. De manera devocional o por ahí, lo que permítanme tomarme el atrevimiento de ver en la vida de Elifaz, toda esta sabiduría que está compartiendo y diciendo Job, a lo mejor era algo que religiosamente estaban acostumbrados a escuchar y lo va a repetir, se lo va a repetir a Job. Pero muchas veces también nosotros hablamos mucho de la Biblia, pero vivimos poco. Porque a veces yo puedo dar muchos consejos, incluso de la palabra, pero si no están presentes en mi vida, eso me quita autoridad espiritual. Eso quita el poder que uno da en el consejo. Porque es algo que uno no vive, algo que no se ve presente en la vida. Es por eso que no sé cómo sería el caso de Elifaz, pero sí puedo saber que a veces podemos estar incluso sirviendo, trabajando con vidas y dando consejos que no vivimos. Esto es terrible. Es como dar una cura a una enfermedad que yo también la tengo. También pienso en Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 23. El Señor va a ser tan duro con los fariseos. Versículo 4, 23:4, le va a decir, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es fácil a veces ver los fariseos y criticarlos y saber que estaban mucha ley, pero poca práctica, ¿no? A veces hacemos lo mismo. A veces en los discipulados, en el trabajo con las vidas, ponemos esta carga, consejos que no están en mi vida y que eso quita autoridad. Por eso que todos los consejos que demos tienen que estar respaldados por mi vida, por la palabra. Y todo esto nos va a llevar a vivir la palabra, hermanos. Todo esto nos va a llevar a ponerlo en práctica. Pero que no sea un estorbo decir, no doy consejos, no discipulo, no trabajo con vidas porque no estoy listo, no estoy preparado. Bueno, hay que activar, ¿no? Hay que empezar. Hay que vivir la Biblia. Para vivir la Biblia, si yo no la leo, ya sé por dónde empezar. Empiezo leyendo la Biblia. La leo, la estudio, la memorizo, la vivo. Si yo no tengo a la Biblia como un recurso diario en mi vida, si no es el alimento espiritual de mi día a día, probablemente no tenga que dar consejos, probablemente no tenga que recurrir, porque puedo estar en la situación de Job, hermanos, también. Puedo estar pasando por una aflicción, algún momento difícil. ¿Y qué recursos tengo para poder sostenerme en ese momento? Puedo tener un amigo como Elifaz, o mis amigos, algún amigo en el Señor que me sostenga, pero puedo tener la palabra que me sostiene, al Señor. Si yo no tengo esos versículos, yo no tengo esa palabra que me da aliento, esa palabra que me sostiene en esos momentos, me voy a desesperar. Dijimos sobre no sacar hipótesis que no sean sobre la vida de otro, no reprochar, no dar consejos sobre opiniones, sino consejos bíblicos. Vivir lo que digo, ¿no? Y otra cosa, hermanos, ser guiados por el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Cuando tengo que exhortar, animar a alguien, a algún hermano. Miren, Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Elifaz a lo mejor si hubiera leído este versículo, se le hubiera prendido una luz. Pero bueno, vos y yo cuando estamos frente a un hermano que tenemos que animar, a veces él va con un tirón de oreja. A veces el ánimo es para levantar porque hay uno caído. Pero tenemos que exhortar, todos tenemos que exhortar. A veces nos quedamos en el vosotros que sois espirituales y decimos no soy espiritual, no aconsejo, no me ocupo. Pero no hay una división entre espirituales y no espirituales. La división está.
carnales y espirituales. Pero hermanos, si vivís en la carne, estamos en un problema. Porque el Señor nos llama a vivir en el espíritu, a que nos vistamos del nuevo hombre, que nos vistamos de santidad. Eso es a diario. ¿Puedo tener caídas? Sí, voy a tener caídas. Porque vamos a convivir con el pecado hasta que nos encontremos con el Señor. Pero esta tarea la tenemos que tener todos. El sostenernos. Y esto vuelvo a algo con el tema del liderazgo. A veces también el liderazgo le ponemos esta carga tan grande y a veces los descuidamos en la oración. En tan simple preguntar, ¿por qué puedo orar? ¿Cómo estás? De saber el peso que es realmente tener esa autoridad espiritual. Y acompañar. Gálatas puso otra versión, versículo 6. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cuando uno debe examinar su propia conducta, si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no deben compararse con los demás. No nos podemos comparar con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Para poder ocuparme del otro, tengo que fijarme en mi vida. Lo mismo que leíamos en Mateo. Autoexaminarme. Esto lo tengo que hacer a diario con el Señor. Y esto es un diagnóstico que vas a hacer vos con tu vida. Que no lo puede hacer tu esposa, no lo puede hacer tu esposo, no lo pueden hacer tus hijos. Pero a veces sí, porque es visible. Porque cuando hay una vida en pecado se ve. Y cuando estamos en ese momento tenemos que ser esos amigos, consejeros, que lo hacen no en cuanto a su experiencia, sino en cuanto a la palabra, conforme al Espíritu. Y último punto, algo que me llama la atención es que varios versículos nos hacen dar cuenta que él está hablando de una postura donde él no siente el dolor, donde él acompaña, donde él ve, pero no lo está viviendo él. Él no había perdido todo eso. Él no estaba sufriendo el dolor. ¿Era su amigo? Sí. Lo acompañó en silencio. Buenísimo, no hizo todo mal, no hizo mal las cosas Elifaz. Y a veces viene un hermano, nos cuenta una situación, puede ser algo tan sencillo, yo me noté acá como un trabajo, ¿no? Puedo decirte tranquilamente estoy mal porque no tengo trabajo. Y a lo mejor la respuesta de algún hermano es, bueno, pero hay cosas peores, ¿no? Hay hermanos que tienen persecución. ¿Cómo se va esa persona, no? Buscando un abrazo del Señor, buscando que lo conforten, se lleva. Y a veces respondemos así. Yo puse este ejemplo, pero hay muchos ejemplos que podemos llevarnos. A veces un amigo, a veces tu esposa, tu esposo, te dicen algo de esta manera y uno responde de esta forma. Por eso que en la práctica nos cuesta a veces dar consejos bíblicos. ¿Qué consejo le darían a alguien que diga estoy mal porque no tengo trabajo? ¿Qué consejo podemos dar? Oremos, buscar trabajo, armar un currículum. Bueno, esas cosas son claras, ¿no? Pero orar, alentar. Alentar con la palabra de que el Señor no nos deja, que el sustento no nos va a faltar. Porque a veces pasa que nosotros nuestras preocupaciones le damos un lugar grande y en vez de ponerlas en el Señor, vienen a nosotros. Pero a veces nos pasa esto, ¿no? No tenemos en cuenta el dolor del otro, el sufrimiento del otro. Y acá quiero terminar con una porción importante de la palabra que está en 2 Corintios. Hermanos, tenemos un Dios que es de toda consolación. A veces podemos intentar nosotros consolar, a veces podemos intentar acompañar, pero el que nos enseña a hacerlo es el Señor. Y vamos a leer el versículo del 3 al 4, 2 Corintios capítulo 1. Del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Saben? Muchas ocasiones el Señor nos consoló. Muchas ocasiones el Señor nos sostiene. Y nos llama a que nosotros, con esa consolación que recibimos, consolemos a otros. Tal vez en la iglesia hay hermanos que estén pasando aflicciones serias.
Somos hermanos que están presentes, que se arriman a decir, estoy orando por vos, ¿qué necesitas? Vivimos un tiempo muy, muy difícil en la pandemia, ¿no? Y ahí vimos los hermanos que estaban presentes, los hermanos que llevaban cosas a las casas de los que lo necesitaban porque no podían. Qué bueno ver la iglesia trabajando así, pero esto es a diario, no solamente en una pandemia, ¿no? En todas las cosas, a lo cotidiano. Tal vez en el hermano que, como dije antes, no tiene trabajo, poder acercarnos, ver qué necesita. En cosas tan pequeñas. A nosotros nos pasó hace poco también, les cuento, nosotros tenemos una hijita de 3 años, hoy no vino acá porque si no estaría... Bueno, está el cuidado de niños, gracias a Dios. Pero tal vez un hermano te dice, para ir a una reunión nos pasó de una hermana decir, bueno, lo cuidamos, ¿no? Buenísimo. Tal vez es una preocupación, algo menor, pero cuando estamos presentes en la vida de los hermanos, en la comunión, qué lindo es. Con cosas tan chiquitas como esta, o como casos serios de una enfermedad grave, ¿no? Estar presentes, acompañar, orar, dar ánimo, aliento. Seguramente tuviste algún momento que necesitaste de los hermanos. O tal vez estuviste un momento que lo viviste solo. Y quiero aclarar esto también y hacer como un paréntesis. A veces vivimos situación. Y a veces estamos solos y esperamos que el hermano venga, que los hermanos vengan. A veces ese hermano tiene nombre y apellido. Queremos que tal venga, hermano, ¿no? Que los líderes vengan, me visiten, me vengan los ancianos y me visiten a casa. Tal vez a veces nos pasa como queremos y eso cierra nuestro corazón. A veces eso nos bloquea. Y a veces no vemos que la iglesia, que el Señor somos todos nosotros, que el Señor nos utiliza a cada uno de nosotros. Tal vez un hermano te manda un mensaje, tal vez cualquier hermano te pregunta cómo estás, y yo me quedo con la idea de la iglesia no se ocupa, ¿no? La iglesia no se fija en mí. Pero cada uno de nosotros, con que un hermano te pregunte, che, no te vi el domingo. Es la iglesia, es el Señor utilizando a cualquier hermano, parte del cuerpo de Cristo, para sostenernos, para alentarnos. En resumen y para terminar. Vuelvo a leer el versículo de Job 42, 7. A ver si lo tenemos ahí. Después de haber hablado Job, Dios eligió a Elifaz y le dijo, estoy muy enojado contigo y con tus amigos. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. En cambio, es verdad lo que ha dicho Job. Y ¿sabes qué? Pienso en si el Señor mira mi vida, en todos los consejos que doy, qué terrible sería que el Señor diga, Franco, todo lo que decís de mí es mentira. Yo no digo eso. Yo no aconsejo eso. Pensalo personalmente. En cada cosa que decimos. Tal vez muchas personas te tomen como un referente y seas un nexo con el Señor. Y cuando vayan a vos a pedir un consejo, entendé que es una responsabilidad muy grande. Esto no nos tiene que llevar a no hacerlo, todo lo contrario, nos tiene que llevar a vivir vidas espirituales, vidas en el Señor, viviendo la palabra. Pero sobre todas las cosas, siendo bíblicos. Si yo no sé nada de la palabra, cuando tengan que dar un consejo, me voy a quedar vacío. Tal vez hay un consejo que me desborda, bueno, llevarlo, acompañar a ese hermano a un referente espiritual que le pueda dar una respuesta bíblica. Pero tengámoslos presentes, porque nos pasa a diario de tener estas situaciones en las que tenemos que intervenir, que tenemos que aconsejar. En resumen, aconsejar desde la palabra y viviendo en el Espíritu. Rápido y breve. No hagamos hipótesis de hermanos, ¿sí? Falsas hipótesis, en base a nuestra experiencia. No lo hagamos. No reprochemos al liderazgo. Demos consejos bíblicos y no nuestra opinión. Todo lo que aconsejemos lo tenemos que vivir. Seamos y tengamos un liderazgo espiritual. Papás, a tus hijos, ¿cuántas veces le decimos cosas? Hace esto, hace aquello, pero el claro ejemplo y lo que vivimos enseña mucho más, los hechos enseñan mucho más que las palabras que decimos. Ojo con eso también. A veces hablamos de autoridad o de liderazgo espiritual y nos olvidamos que en casa tenemos vida que nos miran, ojitos que nos están mirando constantemente. Y por último,
Pongámonos en el lugar del otro. Entendamos el dolor que sufre el otro. Recordemos que tenemos un Dios de toda consolación que nos enseña también a cómo consolar a otros. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los ejemplos que encontramos en ella. Gracias porque sabemos que así como vos un día nos encontraste, Señor, tal vez afligidos, tal vez con dolor, lo que sí sabemos es que nos encontraste con pecado, Señor. Gracias porque un día nos pudimos arrepentir de eso, Señor, porque un día conocimos a Cristo, porque fuimos transformados. Señor, ayúdanos a entender la importancia de vivir vidas espirituales, de vivir tu palabra, y la importancia, Señor, también de aconsejar a los otros, a preocuparme por el hermano, Señor, de entender este peso grande de saber que somos parte del mismo cuerpo. Señor, que si un miembro está dolido, está lastimado, el cuerpo entero sufre, Señor. Gracias porque nos das este privilegio de servirnos entre nosotros, Señor, porque podemos preocuparnos de las vidas, pero ayúdanos a hacerlo con la responsabilidad de entender que lo tenemos que hacer con tu palabra. Nunca con nuestras opiniones, nunca con nuestra experiencia. Ayúdanos a fortalecernos entre nosotros. Si hay hermanos que están pasando momentos de dificultad, de debilidad, Señor, que podamos sostener, que podamos animar. Ayúdanos a poder ser de esta manera, Señor. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, y que pueda ser aplicada a cada corazón conforme la necesidad de cada uno, Señor. Te pedimos que nos bendigas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.